17 de septiembre, 2024, Líbano. En todo el país, los buscapersonas suenan al mismo tiempo. El tono de llamada es único y reservado exclusivamente para una sola cosa. No se encuentra entre los tonos estándar. Los líderes de Hezbollah en Líbano y Siria sacan sus dispositivos. La pantalla de cristal líquido exhibe un mensaje simple pero ominoso. Recibiste un mensaje cifrado. Presiona para descifrarlo. Instantes después, comienza la operación de inteligencia más exitosa de la era moderna. Mayo de 2015, Emiratos Árabes Unidos. El hombre es discreto, calvo, algo sobrepeso y viste un traje occidental. Podría pasar por cualquier vecino común en un hogar árabe. Una persona poco notable, fácil de ignorar. Pero los agentes del Mossad que lo observan a través de sus binoculares saben mejor. Su atuendo, sus maneras, nada de eso los engaña. No solo están observando a un hombre, están rastreando un objetivo. Este hombre es uno de los traficantes de armas que Hezbollah usa con frecuencia para obtener armamento y otros suministros para el grupo terrorista. El trato de hoy es convencional y legal bajo cualquier jurisdicción en el mundo, excepto por el hecho de que está suministrando a un grupo terrorista reconocido a nivel mundial. Pero el hombre que entra al almacén secreto del Mossad en los muelles concurridos solo está aquí para inspeccionar un envío de walkie-talkies ordinarios, o al menos eso es lo que él piensa. En el almacén, el hombre saluda al vendedor, un empresario de Alemania Oriental que importa electrónicos de China y el Pacífico Sureste. Aparentemente es una transacción común. El empresario revende sus productos en el extranjero y hoy mueve un lote de walkie-talkies. Pero él desconoce que es un peón involuntario en una operación del Mossad preparada durante años. Mientras el comprador inspecciona los dispositivos, cada palabra y movimiento es observado en silencio. Las cámaras ocultas plantadas la noche anterior capturan todo. Una transmisión alta definición captura a un traficante de armas de Hezbollah escogiendo y examinando un walkie-talkie de una caja cercana. Su ceño se frunce mientras prueba su peso. Es más pesado de lo que esperaba. El vendedor señala el dispositivo, robusto y de grado militar construido para el campo. El vendedor activa el buscapersonas, manipula los botones y lo regresa satisfecho a la caja con cientos de otros walkie-talkies. Los hombres se dan la mano, cierran el trato y firman los documentos. Al final de la semana, los walkie-talkies serán enviados a Líbano. Mirando por las cámaras remotas, el técnico del Mossad exhala, la tensión baja un poco. Los walkie-talkies y sus baterías de este lote no son tan duraderos como se anuncia. Se eliminó parte de la protección interna de los componentes electrónicos para dar espacio a algo más crucial. Varios gramos de explosivos de alta potencia, cuidadosamente ocultos en la parte superior de cada batería. Pero el comprador no pareció notarlo, y nadie más lo notará, ya que los walkie-talkies fueron usados por Hezbollah durante casi una década. Varios gramos de explosivos listos para ser detonados con una sola señal que tardará una década en llegar. Fecha desconocida, 2022, Israel. Muchos en el Mossad, la principal agencia de inteligencia de Israel, preferían el antiguo lema al nuevo, por medio del engaño harás la guerra, Proverbios 24.6. Pese al lema renovado, el agente 10 prefiere el anterior. La reunión es rápida. Usualmente, él informaría a un supervisor quien escalaría la idea, pero debido a la extrema sensibilidad de la propuesta, el agente 10 va directo al director. La conversación es directa, y el concepto es aún más simple para el agente 10, sin necesidad de mucha explicación. Después de todo, él estuvo allí para el complot del walkie-talkie de 2015. La idea había estado flotando por un tiempo. Hezbollah aceptó fácilmente los walkie-talkies trampa, mostrando la efectividad del método. La preocupación no era la ejecución, sino la exposición. Un solo dispositivo comprometido podría desentrañar toda la operación, alertando a Hezbollah de un segundo complot casi idéntico que esperaba en reserva. Además, había poca necesidad de acción inmediata, que es el punto principal de la propuesta del agente 10 Posena-Tessen.in. Hezbollah, siempre precavido de las capacidades de guerra electrónica de Mossad y sus aliados occidentales, siguió usando buscapersonas hasta entrado el siglo XXI. Era difícil culparlos. Los buscapersonas eran primitivos por diseño, haciéndolos casi invulnerables al hacking o secuestro remoto. Hezbollah podía dar órdenes a miles de líderes a la vez usando mensajes codificados. Aunque el Mossad o cualquier otra agencia de inteligencia podía interceptar las señales, no podían descifrarlas ni interrumpirlas. Entonces, el agente 10 quería hablarles directamente a los buscapersonas, no espiar. Ese complot se descubriría con facilidad. El plan era colocar trampas en ellos, tal como su equipo había ideado los walkie-talkies con trampas 7 años atrás. El director estaba sospechoso. Los walkie-talkies eran más fáciles de atrapar. Dado su peso ya significativo, no sería difícil agregar suficientes explosivos para dañar o matar.
Pero Hezbollah utilizó buscapersonas modernos que, aunque obsoletos, aprovechaban la miniaturización para mantenerlos pequeños y elegantes. Sería difícil introducir suficientes explosivos en los pequeños buscapersonas para que sean letales o dañinos. Más difícil que secuestrar un envío de buscapersonas. El plan tiene promesa, pero hay escepticismo. Al agente 10 se le otorgan unas semanas y un equipo para evaluar su nuevo plan. Fecha desconocida, 2022, semanas después. Israel. El complot del buscapersonas, como se ha llegado a conocer internamente, tiene varios problemas críticos que superar. El primer reto es introducir los buscapersonas trampa en la cadena de suministro de Hezbollah. Por suerte, hay una solución usando un proveedor en el que Hezbollah ya confía. Gold Apollo, un fabricante taiwanés que subcontrata mediante una empresa búlgara, había sido una fuente confiable por mucho tiempo. Los agentes del Mossad infiltraron la red de la empresa, descubriendo la identidad del último vendedor del que Hezbollah compró. Para su satisfacción, ella ya tenía una relación establecida con el comprador de Hezbollah, habiéndole suministrado múltiples envíos en el pasado. Ella nunca supo a quién iban los buscapersonas. Hezbollah usaba un sistema de empresas fantasma para ofuscar su rastro financiero. Pero el Mossad también puede jugar ese juego, y jugarlo mucho mejor. La vendedora es contactada por una empresa fantasma del Mossad con un lucrativo contrato para vender buscapersonas al mismo comprador de Hezbollah. Con la confianza del comprador asegurada, el complot del buscapersonas se acerca un paso más a la posibilidad. El segundo desafío es la letalidad. El complot del buscapersonas tiene un único objetivo: dañar al usuario dejando ilesos a los espectadores. Los explosivos deben ser lo suficientemente potentes para eliminar a su objetivo, pero no tan fuertes que se lleven vidas inocentes junto con ellos. Las esposas, niños y espectadores desprevenidos no deben convertirse en daño colateral. Sin importar la efectividad de la operación del Mossad, su victoria sería insignificante si causa indignación internacional por víctimas civiles. Durante semanas, expertos en explosivos del Mossad han trabajado en el laboratorio. El laboratorio se refiere a una cámara experimental subterránea donde se prueban diferentes composiciones y cantidades de explosivos en maniquíes. Los maniquíes poseen propiedades físicas idénticas al cuerpo humano, usando carne y huesos falsos para medir el impacto de los explosivos. Se determina un peso de carga ideal, pero hay un problema. Ningún buscapersonas actualmente utilizado por Hezbollah es lo suficientemente grande como para albergar los explosivos añadidos sin levantar sospechas. La solución es un prototipo casi 50% más grande que el modelo estándar. Es una apuesta. El director del Mossad empuja el buscapersonas en su escritorio con disgusto. El buscapersonas saboteado es tan voluminoso que no tiene sentido que Hezbollah quiera comprarlo y reemplazar sus viejos buscapersonas. El agente 10 promueve el buscapersonas, vendiéndolo con supuestas características únicas que otros dispositivos no tienen. Pueden hacerlo resistente al agua, al polvo y robusto para la vida militar. Pero el director no está convencido. Tomará 2 semanas completas persuadirlo de probar los buscapersonas extra grandes. La trama avanza. A finales de 2022, en un barrio céntrico de Hungría, una discreta oficina opera en silencioso anonimato. Alquilada hace meses por una empresa fantasma, parece ser solo otro importador de electrónica. Pero los pocos empleados dentro no son vendedores, son agentes del Mossad. Esta es una de varias oficinas idénticas en distintos países, cada una fachada con un único objetivo. Llevará tiempo persuadir a Hezbollah de cambiar de buscapersonas. El Mossad ha invertido cientos de miles de dólares en anuncios digitales en populares redes sociales, incluyendo YouTube, para lograr este objetivo. Todos los anuncios promocionan el buscapersonas Apolo de oro diseñado por Mossad. Los anuncios muestran a una chica occidental sumergiendo el buscapersonas en una taza de agua para resaltar su pequeño tamaño. Luego, ella lo entierra en la tierra y lo desentierra para mostrar que todavía funciona. El buscapersonas es arrojado al suelo para probar su durabilidad. La campaña publicitaria es igual a cualquier otra promoción en línea. Elegante y enérgico, elaborado con experiencia para mezclarse. Otro producto más entre miles. Mossad se asegura de que los anuncios inunden Líbano y la región circundante con ofertas estratégicamente colocadas. Semanas después, tras varios clics, hubo una mordida. De hecho, tienen muchos. Compradores legítimos contactan a importadoras solicitando el nuevo buscapersonas. El Mossad debe disuadirlos con un precio elevado para no generar sospechas. Sin embargo, para cuando el comprador de Hezbollah entra en línea, están listos para hacer un trato. Pero el trato no puede ser demasiado bueno, o el comprador sospecharía. Después de varias rondas de negociación, se alcanza un acuerdo. Hezbollah acepta pagar a la empresa ficticia israelí por más de 5.000 buscapersonas trampa. Mossad no solo está engañando a Hezbollah, también tienen que mantener a Gold Apollo en la oscuridad.
La empresa fabrica los buscapersonas de gran tamaño, desconcertada por el diseño inusual. Pero las sospechas desaparecen cuando se les asegura que el volumen extra es para protección adicional, diciéndoles que es un acolchado absorbente de impactos. Mientras los envíos se mueven silenciosamente desde los almacenes controlados por el Mossad hacia Líbano, ni Hezbollah ni Golda Polo sospechan nada. Fecha desconocida, 2024, Israel. Como se esperaba, los operativos de Hezbollah revisaron los buscapersonas para detectar posibles manipulaciones. Sin embargo, la pequeña carga explosiva está en realidad dentro y forma parte de la batería misma, y pasa desapercibida. A pesar de las quejas sobre el volumen de los nuevos buscapersonas, miles de miembros de la cadena de mando de Hezbollah los aceptan de todos modos. Desde los líderes de escuadrón hasta los asesores del secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, los buscapersonas se propagan a través de los rangos. Uno por uno se distribuyen, incrustándose profundamente en la cadena de mando de Hezbollah. Con solo presionar un botón, Israel puede romper esa cadena instantáneamente. Una posición táctica tan precisa y devastadora que puede considerarse como una de las operaciones más estratégicas en la historia militar. Ese es el objetivo final del complot del buscapersonas. Esto no se trata solo de sembrar caos y crear bajas, como lo fue el complot del walkie-talkie. Esto se enfocaba en apuntar a toda la cadena de mando de Hezbollah en cada nivel. El grupo terrorista tiene su propio ejército, lo bastante grande para desafiar al ejército oficial de Líbano, que lo deja en paz. Con miles de cohetes y misiles, muchos escondidos dentro de hogares y más de 100.000 combatientes, Hezbollah representa la mayor amenaza militar contra Israel en la región. Podría presentar una amenaza de misiles, pero con una nación entre ellos hay pocas posibilidades de una guerra a gran escala. Hezbollah opera cerca de ciudades israelíes y es una gran amenaza para una nación históricamente vulnerable por su pequeño tamaño. A diferencia de otras naciones, Israel es tan estrecho que un ataque enemigo podría llegar fácilmente a áreas civiles profundas. Se dice que Israel solo ha ganado una batalla fallida para evitar la extinción. Esto fue evidente durante sus guerras históricas contra sus vecinos, y explica por qué Israel ha sido tan agresivo en crear amortiguadores entre sí mismo y otras naciones hostiles. Mossad podría detonar los buscapersonas con una señal en cualquier momento, sembrando el caos en Hezbollah. Pero ese nunca fue el punto de la trama del buscapersonas. El objetivo era quebrar la cadena de mando de Hezbollah cuando más se requería, en vísperas de la guerra. En el caos que siguió, las fuerzas aéreas y terrestres de Israel trabajando en coordinación destruirían el primer escalón de las fuerzas de Hezbollah a lo largo de la frontera y la agencia no sería capaz de responder. Fue una blitzkrieg informática. Sin guerra inminente, el complot del buscapersonas estaba garantizado. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. Noviembre 2023, frontera Israel-Líbano. Una nueva oleada de cohetes surcó el cielo nocturno, sobrevolando las cabezas de los soldados de las fuerzas de defensa de Israel estacionados a lo largo de la frontera libanesa. Ardían alto y brillantes, inofensivos para las tropas abajo, pero no para los civiles en la ciudad más allá. Los ataques con cohetes de Hezbollah comenzaron casi inmediatamente después de que Israel lanzó ataques en Gaza en respuesta al ataque terrorista del 7 de octubre. A pesar del implacable bombardeo, Israel se había contenido, resistiendo el impulso de contraatacar. La escalada era un riesgo que las fuerzas de defensa de Israel aún no podían permitirse. Hezbollah carecía de equipo pesado y tecnología de vanguardia, pero tenían algo igual de peligroso: 100.000 soldados armados preparados para cruzar la frontera. Si estallaba la guerra, las defensas de Israel serían llevadas al límite. Israel resistió inicialmente, emitiendo advertencias y ultimátums, pero ante la persistencia de los cohetes, la respuesta cambió. Las fuerzas de defensa de Israel comenzaron a atacar desde el aire los sitios de lanzamiento de Hezbollah, pero Hezbollah utilizó escudos humanos como contramedida. Los ataques aéreos se intensificaron, aumentando el costo no intencionado y el número de muertes civiles. Los combatientes de Hezbollah se estaban organizando, y fuentes del Mossad en Líbano advirtieron que el grupo se preparaba para una pelea. No obstante, mucha de la instigación provenía de agentes de influencia iraníes. Incrustados libremente dentro de Hezbollah, que opera en gran medida bajo la influencia de Irán, la red de terroristas de la nación conocida como la Resistencia se extendía por todo el Medio Oriente hasta África, y en este momento estaba luchando para hacer de Siria su propio territorio. Eso sería un desastre regional que lanzaría a todo el Medio Oriente a una guerra que arrastraría al resto del mundo. Mientras la situación en Gaza se descontrolaba, Irán presionó a Hezbollah para atacar. Lo necesitaban. Hamás estaba condenado, atrapado en Gaza sin salida. Un segundo frente desde Líbano era crucial para dividir a las fuerzas de defensa de Israel y dar a Hamás una oportunidad de sobrevivir.
Sin ello, jamás caería, permitiendo a Israel enfocarse completamente en Hezbollah, amenazando la influencia regional iraní. Jamás era más un aliado militante de Irán para mantener a Israel bajo constante ataque e inflamar el Medio Oriente. Cada represalia de las fuerzas de defensa de Israel avivaba la indignación y obstaculizaba la normalización con Israel. El objetivo de Irán no era nada menos que revertir la historia a antes de la Guerra de los 6 días, cuando todo el Medio Oriente estaba unido contra Israel. Pero en este nuevo orden mundial, con cada vez más antiguos enemigos normalizando relaciones y construyendo asociaciones económicas e industriales, la influencia de Irán se debilitaba. Y por eso impulsó un ataque desde el norte. Sin embargo, líderes de alto rango de Hezbollah desafiaban a Teherán. El Mossad discutía diariamente sobre la trama del buscapersonas. Cada mañana, el director y sus hombres más veteranos eran informados sobre la situación en Líbano. Si había indicios de una movilización seria, habrían activado la trama del buscapersonas de inmediato. Pero eso funcionaría solo si las fuerzas de defensa de Israel estuvieran listas para poder aprovechar de inmediato la confusión con ataques aéreos y terrestres. Si ambos no trabajan juntos, se perdería el impulso. Claramente, las fuerzas de defensa de Israel no estaban listas para una campaña en 2 frentes. 17 de septiembre, 2024, Líbano. Mossad no había dejado nada al azar. La composición del buscapersonas se tuvo en cuenta al decidir cuántos gramos de explosivo usar. Debía ser lo bastante potente para matar o mutilar al usuario, pero no tanto como para lesionar gravemente a los que estuvieran cerca. El departamento de diseño estudió qué tono de llamada sonaría más urgente. Contrataron grupos de enfoque en países completamente diferentes y probaron una variedad de tonos, decidiendo un tono rápido, agudo y con doble pitido como el más probable para que los usuarios respondan. Si un buscapersonas explotara dentro de un bolsillo, la explosión atravesaría la carne, enviando a la víctima al hospital, requiriendo cirugía inmediata y una larga recuperación. Esto a menudo era mejor que matar, ya que agotaba los recursos y capacidades del enemigo mientras manejaban miles de heridos. De hecho, los buscapersonas fueron diseñados para este propósito exacto: incapacitar, no matar. Además de desarrollar el tono más alarmante posible, el Mossad realizó pruebas para determinar el tiempo promedio de respuesta de un usuario a un buscapersonas. Esto también se había hecho en el extranjero, con grupos focales y pruebas de campo. Descubrieron que una persona tardaría en promedio 7 segundos en responder a su buscapersonas, así que programaron el explosivo para detonar poco después. Estaban dejando lo menos posible al azar. A las 15:30 se envió la señal. Segundos después, más de 5.000 buscapersonas en todo Líbano y Siria estallaron en un frenético y desconocido pitido. Los usuarios, desconcertados, alcanzaron sus dispositivos por la alerta repentina. El sonido era nuevo, algo inusual. En sus pantallas apareció un mensaje: «Has recibido un mensaje cifrado. Presiona para descifrar». La pantalla de cristal líquido mostraba 2 botones que debían presionarse a la vez. No era un mensaje al azar. Este mensaje fue elegido para asegurar que el mayor número posible de personas estuviera observando y sosteniendo el buscapersonas antes de su explosión. Presionar los botones o no, el resultado no cambiaba. Los buscapersonas explotaron al unísono, desatando miles de explosiones de tamaño bolsillo en todo Líbano. Muchos los sostenían mirando fijamente la pantalla. Las repentinas erupciones destrozaron dedos, enviaron esquirlas cortando rostros y convirtieron habitaciones tranquilas en escenarios caóticos. La pérdida de dedos y ojos sería la lesión del día, pero no las únicas. Para los muy ocupados para ver sus buscapersonas, la explosión fue inesperada. Los motociclistas sintieron un dolor repentino y abrasador en la cintura mientras la explosión desgarraba la carne, desgarrándola hasta el hueso. Sus motos aceleradas se desviaron salvajemente, provocando choques contra el tráfico que agravaron sus heridas. En todo Líbano, cámaras de seguridad y domésticas captaron con horror en tiempo real explosiones de buscapersonas que estallaron en rápida sucesión. En el búnker de comando de Hezbollah, 2 hombres resultaron gravemente heridos por una explosión repentina. El culpable era inconfundible. Mossad demostró su superioridad de inteligencia sobre Hezbollah, logrando mucho más que eso. El ataque había llegado tras un gran aumento en los ataques transfronterizos, con noticias de que la presión dentro de Hezbollah estaba aumentando hasta un ataque mayor. En cambio, las fuerzas de defensa de Israel avanzaron a través de la frontera, donde habían advertido a los civiles que huyeran hace meses. Los defensores de Hezbollah resistieron brevemente, pero con su red de comando destruida por las explosiones, organizar una defensa era imposible. 18 de septiembre 2024. Los hospitales libaneses estaban abarrotados de pacientes debido a los ataques de los buscapersonas.
Como se planeó, las muertes fueron pocas. Se pensaba que un total de 42 personas habían sido asesinadas. Las autoridades libanesas reportaron 12 civiles muertos, pero la falta de acceso de reporteros independientes impidió obtener cifras precisas, como es habitual. El complot de Pager fue un éxito innegable. Más tarde, un oficial de Hezbollah confirmaría que el grupo había perdido 1.500 combatientes debido a los ataques, con miles más heridos. Sin embargo, el golpe más grande llegó a la cadena de mando que efectivamente había sido cortada. Los líderes senior estaban paralizados, las órdenes no llegaban a las unidades individuales y la confianza en lo electrónico se había desmoronado. Las laptops o teléfonos móviles fueron prohibidos por completo. Hezbollah utilizaba principalmente mensajeros y líneas terrestres para comunicarse, lo que reducía significativamente su capacidad de coordinación. Pero había un dispositivo más que aún se utilizaba ampliamente. Cientos de walkie-talkies comprados hace casi una década y que han servido fielmente hasta ahora. A las 17:00 hora local, se envió una segunda señal al Líbano. Nuevamente, cientos de explosiones sacudieron el país, desde Beirut hasta las líneas de Frente del Sur. A diferencia de los buscapersonas, los walkie-talkies cargaban algo mucho más letal. Empacados con más explosivos, se llevaban enganchados al equipo contra el pecho. Al detonar, eran inmediatamente letales. Quien llevaba uno moría al instante. La metralla se desgarraba, hiriendo a los que estaban a varios metros. En un funeral que se llevaba a cabo para 3 combatientes de Hezbollah, un niño que murió por los ataques de Pager, uno de los dignatarios llevaba un walkie-talkie trampa. La explosión y el caos capturados en cámara. Sin embargo, el mayor impacto no estuvo en las bajas. La segunda ola de explosiones hizo algo más que matar a los combatientes y líderes de Hezbollah. Los hizo sentir miedo. De repente, ningún dispositivo era confiable. Todo se volvió sospechoso, desde los controles remotos de televisión hasta las unidades de aire acondicionado. Hasta las armas en las que Hezbollah confiaba se volvieron objetos de temor. ¿Y si los israelíes hubieran logrado sabotear la munición? No era imposible. Estados Unidos había insertado miles de balas trucadas en la cadena de suministro de los vietnamitas del norte. Las rondas saboteadas explotarían al disparar, arruinando el rifle y causando una violenta explosión de metralla, volando de regreso al rostro del soldado. Las fuerzas de defensa de Israel aprovecharon la confusión, y los combatientes de Hezbollah, con su confianza sacudida e incapaces de coordinarse, huyeron en lugar de enfrentar los bien coordinados ataques de las fuerzas de defensa de Israel. Los ataques aéreos e incursiones aprovecharon el caos para eliminar a BIEPs enemigos y depósitos de armas. Cuando el polvo se asentó, la temida guerra entre Israel y Hezbollah no ocurrió. Estados Unidos desplegó 2 portaaviones preparándose para una escalada que no se concretó. Pero al final, no fue el poder de fuego lo que evitó la guerra, fue la inteligencia. Con una sola operación encubierta llamada Operación Green Viper, el Mossad asestó un doble golpe que dejó a Hezbollah fuera de combate, incapaz de resistir antes de que comenzara la lucha. Hezbollah no fue el único perdedor, Irán había sufrido un golpe devastador. Con Hamas y Hezbollah debilitados, el control de Teherán sobre la región se redujo. Las repercusiones no se detuvieron ahí. Pronto, el régimen de Assad en Siria colapsó, reduciendo aún más la influencia de Irán. El escenario de pesadilla, la guerra regional que podría haber involucrado a todas las potencias mundiales, no se concretó. Lo que muchos temían inevitable se deshizo antes de comenzar. Esta operación fue uno de los derribos más impactantes y estratégicos en la historia moderna. ¿Pero qué piensas tú? ¿Fue la Operación Green Viper un golpe maestro de inteligencia? ¿O plantea preguntas éticas sobre la guerra en la era digital? Comparte tu opinión en los comentarios. Ahora ve a ver Silla vs Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti o haz clic en este otro video en su lugar.